Continuamos, amigas, amigos, con este evento virtual, con este foro virtual, por el cual han pasado y van a pasar muchísimos técnicos y entendidos en materia de reproducción bovina, entre otras cosas. El doctor Gabriel García Pintos es un veterinario de extensa trayectoria y productor de larga data en la zona de Aguas Blancas, en el departamento de La Valleja. Gabriel es uno de los profesionales que hace casi 20 años participa del taller de evaluación de INIA 33, de evaluación de gestación, y desde hace mucho tiempo ha quedado demostrado que los índices reproductivos en los predios criadores no solo dependen de las vacas de cría, sino también y fundamentalmente del estado reproductivo de los toros. En ese sentido se ha comprobado que no todos los establecimientos recurren a la revisación previa al servicio para asegurarse el buen desempeño del toro, que más allá de su condición física, sus aptitudes de monta, sus atributos genéticos, debe estar reproductivamente sano. El doctor en veterinaria Gabriel García Pintos, productor rural y uno de los más consecuentes integrantes del taller de evaluación de gestación de línea 33, ha venido insistiendo desde hace muchos años en este aspecto. Por su extensa trayectoria, por sus No, el gusto es conocimientos mío y y muchas prestigio y gracias por por ser tus un palabras, verdadero capaz que estudioso del alguno es tema, merecedor es de que tan lo hemos pelósito, ¿no? convocado a esta instancia para saber en principio qué importancia debe dársele a la revisación de los toros previo al servicio. Yo, Bienvenido, Gabriel, ¿eh? Es un gusto tenerte aquí. no, el gusto es mío y muchas gracias por tus palabras, capaz que no es merecedor de tan pelósito, ¿no? Yo creo que es de suma importancia la realización de los toros. Nosotros para poder tener un ternero necesitamos un 50% de una vaca que esté ciclando y un 50% del toro que esté en buenas condiciones y que nos pueda preñar esa vaca. ¿Por qué la importancia del toro? Pues nosotros tenemos que diferenciar muy bien, tenemos dos tipos de urgencias. La vaca pare, necesitamos 40 días de tiempo fisiológico para su recuperación, el puerperio que le llamamos, para que después pueda entrar a ciclar. Y tenemos distintas técnicas o medidas que para tomar para obligar y ayudar a esa vaca a ciclar. El toro es distinto. Nosotros tenemos que preparar el toro con un tiempo antes, mínimo 2 meses a 3 meses de largarlo. ¿Por qué decimos esto? Porque la maduración de los espermatozoides del toro demoran 60 días en su maduración. Supongamos hoy estamos a fines de julio prácticamente, los espermatozoides de un toro que esté en buenas condiciones hoy van a estar listos para fin de septiembre, o sea, para los primeros días de octubre las centores de las vaquillonas. Y ahí que viene la importancia de la revisación de los toros, y si nosotros sumamos ese 50% de la importancia del toro y el 50% de la vaca, si hacemos las cosas bien, si el clima nos ayuda y dependiendo de muchos factores, podemos lograr tener un ternero por año. Lamentablemente, nuestros índices demuestran que no logramos a tener un ternero por año. Seguimos lamentablemente con un 65% de señalada. Hemos mejorado nuestros índices de procreo, este año fue un 66,5, pero lamentablemente tenemos un 10% de pérdida, en algunos lugares un 12, un 15 de pérdidas embrionarias, y ahí caemos normalmente en ese 65% de señalada país, que hace más de que cuando yo estaba en facultad, que no lo hemos podido moverlo, ¿no? Gabriel, la selección genética, las condiciones genéticas, los datos del toro, ¿tienen algo que ver en la historia de la salud reproductiva posterior? Es decir, el posterior desempeño es, se transfiere generación en generación o es Y hay índices propio de que, cada individuo. hay índices que se buscan, ¿verdad?, dentro de la selección genética, de alto procreo, de alta capacidad de servicio, dentro de todo lo que son los EPD, de facilidad de parto, buscamos facilidad productora de leche, pero eso creo que eso es es importante tenerlo, pero no todo el mundo le da importancia. Y yo creo que hay que hacer hincapié más primero en cosas más importantes antes de llegar a lo que es la selección genética. Me refiero a lo que es la revisación de los toros, por lo menos 90 días antes de que comiencen los periodos reproductivos. Y cuando hablamos de revisación de toros, nosotros dividimos en tres etapas distintas la revisación de los toros. Primero, verlos caminar en las mangas para ver si el toro no tiene problemas de artritis, problemas de articulación, si no tiene problemas de columnas torcidas, si el toro camina bien. ¿Y por qué es importante ver que los toros no tengan problemas de pezuñas? Porque los toros los primeros 17 días de servicio caminan hasta 12 kilómetros por día,
buscando las vacas separadas, lo que llamamos el grupo sexual activo, esas vacas que se separan, que están por entrar en celo. Entonces la importancia de que los toros caminen y los busquen esas vacas y no las puedan servir. Después que nosotros vemos los toros caminar, los llevamos al cepo. Lamentablemente no todos los establecimientos tienen buenas instalaciones o tienen cepo. Y nosotros comenzamos a revisar los toros desde la boca, la importancia de los dientes, que tenga todos los dientes. Lamentablemente hay lugares que tú vas, principalmente cuando vas por primera vez a algún establecimiento, los refugios son importantes porque hay, encontrás toros sin dientes o toros que lo vas a usar ese año de servicio y después hay que sacarlo. Después mirar los temas de los ojos, te vas al tema después del prepucio, la importancia de revisar el pene, que el orificio prepucial esté sano, esté abierto, no tenga heridas, y que nos permita que el toro pueda extraer el pene perfectamente para realizar la cópula. Posteriormente revisamos los testículos, su parte si se deslizan, si tienen buen tono, la parte del epidídimo, y posteriormente nosotros recomendamos, y gracias a Dios costó, pero año a año se va haciendo más, hacemos los raspados de cada toro en búsqueda de la presencia o no de enfermedades como la Campylobacter o la vibriosis, que tanto dolor de cabeza nos ha dado, ¿verdad? Claro, la campilobacteriosis, la epididimitis en toros, la vesiculitis seminal son las más visibles, ¿verdad? ¿Qué otras hay? Hay una cantidad de enfermedades que nos dan dolor de cabeza, pero ahí vamos a hablar un poquito más adelante de lo que son las enfermedades del rodeo de cría. No solo Ujú. afectan a los toros, sino que también afectan a las vacas principalmente. Y que nosotros tenemos, lo más importante es sugerir al productor primero hacer el diagnóstico, qué enfermedad tengo yo en mi rodeo para después lograr hacer un plan de vacunación. Ujú. Hablando de los toros, hay gente que realizamos la revisación de las vesículas seminales, pero los que hacemos la práctica de la capacidad de servicio y habilidad de monta, hay un 90% de correlación positiva de los toros que tienen una buena capacidad de servicio y habilidad de monta, no tienen problemas de vesículas seminales. ¿Qué es la capacidad de servicio y la habilidad de monta? Es poner una vaca en un cepo, una vaca fría que no está en celo, y vamos soltando de a toros y vemos cómo se comporta reproductivamente, sexualmente activo frente a la vaca, si hace búsqueda, si hace el golpe de penetración. Cuando el toro extrae el pene podemos ver si tiene verrugas, si tiene anillos de pelo, que de la otra manera no lo podemos ver y nos permite ver si esas lesiones son operables o no son operables. Lo más importante de todo, ver qué tipo de estocada da el toro, el golpe final, el golpe de riñón que le llamamos, y después, de acuerdo a la cantidad de golpes de riñón completos que nos da en un lapso de 10 a 20 minutos, depende de la técnica que utilice cada colega, y de acuerdo a la circunferencia testicular, podemos decirte, Jorge, compra tranquilo este toro que te va a dar un servicio, te puede cubrir 40 vacas, este toro te puede cubrir 35, este toro, compralo, es de baja capacidad de servicio, te puede cubrir a gatas 20 vacas. Entonces, todo eso que es de una buena utilidad, después se transmite en las hijas, en la maduración reproductiva de ellas. ¿Cuánto se juegan? ¿Revisar o no revisar un toro en el resultado final de una zafra reproductiva? Mucho, porque lamentablemente tú compras un toro o usas un toro y te das cuenta que ese toro falló cuando haces los diagnósticos y no todos los productores hacen diagnóstico de preñez. Para que tengas una idea, cuando comenzamos los talleres en el año 2003, a gatas el 10% de los productores hacían diagnóstico de preñez y hoy, casi 20 años que comenzamos el taller, podemos estar hablando que un 65, un 70% de los productores hacen diagnóstico de preñez, lo cual nos está quedando unos cuantos escalones para lograr llegar a un 100%. Ahora, ¿qué pasa si tú no te diste cuenta antes? De ahí la importancia de enseñar a la gente de campo a hacer rodeo día por medio y tratar de ver qué cantidad de vacas en celo están. Y lo más importante es ver cómo trabajan los toros para tratar de ver si trabajan o no trabajan, si tienen alguna lesión y tomar medidas a tiempo. Tú sos un estudioso de esto y seguramente hay datos estadísticos acerca de esta práctica. A mí me gustaría ya pasar a esa presentación en PowerPoint que hemos pedido a través de la organización de este evento, además, para graficar estos conceptos, estos datos que tú vienes manejando en este diálogo. Así que yo te doy paso directamente a esa presentación para escucharte y ver esos datos atentamente. Adelante. Si, si nosotros vemos y comparamos lo que fue la revisación de toros cuando comenzamos en el 2003
A gatas el 5% de los productores hacían revisación de toros. Si nosotros vemos los años de extensión, de hincapié, de trabajar, hoy podemos decir que el 60% de los toros en el año 2019 estarían revisando los toros, no solo por trabajo de todos los colegas que exponemos en 33, sino por trabajo de la encuesta del doctor Federico Fernández, una encuesta de enfermedades reproductivas. En el año 2021 se presentaron datos este año de más del 65%, y los doctores presentaron diferencias de más de un 10% de lograr preñeces en establecimientos que tienen los toros revisados a los toros no revisados. De ahí la importancia que nosotros le damos a ver que un toro esté revisado, que un toro tenga una buena habilidad de monta y que el toro tenga una buena capacidad de servicio. Si nosotros hablamos de esa pregunta de qué enfermedades son los de rodeo de cría, hay trabajos hechos por el doctor Federico Fernández, la gente del Rubino, la gente del Ministerio, la gente de Línea, donde se ha comprobado la leptospira, esa tan temida enfermedad que nos ha dado tanto dolor de cabeza y nos produce tantos abortos, con el agravante que es zoonosis, se encuentra presente en más del 60% de los establecimientos que fueron analizados. Si hablamos del IBR, que nos produce no solo problemas reproductivos, sino nos produce problemas respiratorios, en más del 90% de los establecimientos estaba presente. La diarrea viral bovina pasa exactamente lo mismo, más del 90% de los establecimientos. Si hablamos de la neospora, que lamentablemente esta enfermedad está en el 80% de los establecimientos, la transmiten los perros, no hay vacuna preventiva, no hay tratamiento, y lo que nosotros tenemos que hacer en la neospora es identificar las vacas que nos abortaron 2 veces y sacarlas del rodeo. Si hablamos del Campylobacter, que encontramos más del 60% de los establecimientos tenían la presencia del Campylobacter en su establecimiento. El Campylobacter es importante, como te decía hoy, lo raspamos y ver qué método utiliza el colega para el diagnóstico. Tenemos las técnicas de inmunodifusión, que lo podemos comprobar con aislamiento, que sería lo ideal, lo podemos comprobar con PCR, y después tenemos las técnicas del PCR, que también han dado distintos resultados dispares, pero te permite saber si dentro del rodeo o no tener la presencia de la enfermedad o no. ¿Qué pasa cuando uno dice qué cantidad de toros se mueven en el establecimiento? Si nosotros hacemos una gráfica, una cuenta rápida, hablamos de 4 millones de vacas entoradas o más, las dejamos en las otras vacas para la inseminación, utilizamos un 3% de los toros, serían 120.000 toros que se necesitan por año. Y si nosotros hablamos de un 20% de refugo, tendríamos que ver qué cantidad de toros se mueven, qué cantidad de toros se revisan. Sí sabemos, por las estadísticas que llevan distintas empresas, que más o menos unos 11.000 toros se estarían vendiendo entre remates de cabaña, remates de feria propagandados, pero nos falta una cantidad de toros y ver qué cantidad de toros se mueven por año. Estos son resultados del SNIC que presentamos en el año 2016, donde te dice el movimiento de los toros que fueron a faena y los movimientos de los toros que se vendieron o que fueron a feria, pero lamentablemente no se pudo comprobar qué cantidad de toros se vendieron o volvieron al establecimiento. Lo que sí nos dice es que más o menos la cantidad de toros es pareja y simil en todos los años, arriba de entre 80 y 85.000 toros el tránsito de los toros por año. ¿Cuál es la importancia de con nosotros cuando compramos un toro? Tener bien claro que comprar un toro no es un gasto, es una inversión. Pero dentro de esa inversión nos debe dar una tranquilidad y nosotros no debemos comprar un problema. Por eso nosotros siempre recomendamos comprar los toros garantidos. ¿Qué llamamos los toros garantidos? Toros que estén libres de enfermedades venéreas, toros que tengan habilidad monta y toros que tengan una buena capacidad de servicio. Entorar no es abrir la portera y soltar el toro. Es bien distinto, es soltar un toro garantido en el rodeo y no un novillo con testículos. Esa es la importancia de por qué revisar un toro o no revisar un toro y de tratar de buscar obtener un ternero por año o, lamentablemente, seguir teniendo un 65% de TT a nivel país. Más que claro, más que evidentes las cifras y los porcentajes, más que contundente además la necesidad de seguir revisando los toros antes del servicio. Allí se veían claramente los porcentajes y cómo han aumentado esos porcentajes desde que se inició el taller hasta las últimas
mediciones o los últimos datos que se han obtenido. La verdad es que, como tú decías, además, la compra de un toro, la incorporación de un toro en el rodeo de cría no es un gasto, sino una inversión, ya que el buen desempeño del toro, en definitiva, es tanto, como también decías, como el desempeño de la vaca. Por lo tanto, en un 50 y 50, cuando se hace monta natural, es evidente que el funcionamiento del toro es fundamental, ¿verdad? Totalmente. Entonces, la necesidad de programar bien los rodeos de cría, no solo la realización del toro, la incidencia de las enfermedades reproductivas es altísima, lo cual nos exige tener un muy buen plan de vacunación. Hemos trabajado con reuniones con la gente del ministerio. No es fácil lograr un plan de vacunación porque primero tenemos que ver qué tipo de enfermedad tenemos ahí y después ver el poder inmunogénico que tienen las vacunas. Nosotros de aquí en adelante tenemos que tratar de inculcarlo a todos los productores que vayan conociendo lo que es la palabra poder inmunogénico, que quiere decir qué inmunidad nos está dando esa vacuna, porque no todas se comportan de la misma manera. Nosotros cuando hacemos el gasto de la vacuna, llevamos los ganados a las mangas, vacunamos, lo que nosotros queremos lograr es tener inmunidad contra esas enfermedades. Y de ahí tenemos que ver cuál es la vacuna que nos da mejor inmunidad. Presentaron trabajos que el doctor Dutra del DILABE, que no todas las vacunas de leptospira se comportan igual y tenemos resultados que van de un 10 a un 60%. Entonces, la respuesta es bien clara. ¿Cuál es la mejor vacuna que nos da mejor inmunidad? Y nosotros tenemos que ir probando para evitar la pérdida embrionaria, como hablábamos hoy, que va de entre un 7% a un 15% y es mucho el lujo que nos estamos dando. Gabriel, estamos prácticamente en la última semana de julio. Se viene agosto, septiembre, ya estamos en la primavera. Se vienen la zafra de venta de toros, en definitiva. ¿Cuál es la recomendación que tú puedes hacer? A ver, ¿el vendedor de toros debe revisarlos y venderlos revisados en el momento de la venta, o el comprador debe exigir esa inmunidad o esa salud del toro desde todo punto de vista? ¿Cuál es la posición o la actitud que tú recomiendas a los vendedores y a los compradores de toros? Nosotros recomendamos a todos nuestros clientes que no compren toros que no estén libres de enfermedades venéreas, que no tengan los certificados de habilidad de monta y de capacidad de servir potencial de entores. Es una exigencia, así como tú vas a comprar un auto y pedís garantías. Y vamos a ser justos, en las cabañas acá te dan las garantías, te cambian los toros. El tema es el tiempo, Jorge, que tú demoras en darte cuenta si ese toro me funcionó o no me funcionó. Y de repente tú perdiste una zafra y tenés las vacas vacías. La pregunta es, ¿cuántos productores tienen para dar vuelta al bolsillo el cinto y les queda para cubrir un lote de vacas vacías por un buen tiempo hasta que no las pueda preñar? Por lo tanto, 100%, revisación de toros sí o sí, toros sanos sí o sí, y toros, bueno, genéticamente aptos sí o sí. Exactamente. Lo importante es, no es imposible, es querer, es programación. Hay una excelente investigación en nuestro país, hay que aprovecharla. Lo que tuvimos la suerte de hacer el viaje a Oklahoma, por ejemplo, para comparar cómo trabajan sanitariamente ellos, lo que nos llamó la atención fue que nosotros fuimos a la Universidad de Oklahoma a ver las investigaciones y los técnicos de Oklahoma estaban preguntando lo que está investigando la ingeniera Quintán. Entonces, este taller se lo debemos a ella, el agradecimiento a la ingeniera Quintán por mantenernos agrupados durante 19 años, el agradecimiento a todos los distintos colegas del grupo de Taller de 33, porque se ha formado un grupo que estamos continuamente reuniéndonos, tratando de ayornándonos, tratando de ver qué nuevas técnicas han salido en pos de mejorar, porque estamos todos convencidos que podemos mejorar la cría en nuestro país. Y nuestro reconocimiento al taller de evaluación de gestación, ya que, bueno, hacen permanentemente desde hace 20 años su aporte a la producción bovina nacional. Y nosotros como comunicadores debemos ser nexos de toda esa información. A veces no llega como uno quisiera, pero bueno, aquí nosotros estamos comprometidos en nuestra tarea diaria de información, no solo en dar la información cotidiana, la de todos los días,
la de la diferencia del ministro con los productores o con los productores con las políticas de gobierno. Me parece que el comunicador debe tomar las tecnologías validadas y tratar de ser el nexo entre el investigador, entre el técnico y el productor para que, en definitiva, la ganadería siga creciendo en Uruguay y siga siendo esa herramienta fundamental de la economía para que el país siga avanzando. Así que muchísimas gracias, no solo por participar, sino por el trabajo que desde hace 20 años están haciendo todos ustedes allí en el taller. Muchas gracias, Gabriel. El agradecido somos nosotros. Muchas gracias.